¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Entre Contadas, una sección de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy tenemos como invitada a Caroline Mantoy. Y voy a comenzar leyendo una semblanza y después platicaremos, ya conversaremos con ella directamente. Narradora de 2 países, Francia y México. Caroline, metida en cuentos desde hace más de 40 años, con el renacimiento de la cuentería en Francia, de donde es originaria. Se volvió narradora oral en México en el 2003, después de tomar un taller con Moisés Mende Lewis, narrador costarricense. Antes de eso, trabajó como terapeuta del lenguaje, luego como bibliotecaria en Alianza Francesa, donde desde un principio, en el año 91, instauró, voy a ver si puedo decirlo, L'heure du conte, la hora del cuento. Ahorita nos corriges. Momento bilingüe para el alumnado cercano del Liceo Franco Mexicano. Forma parte de la Fonoteca Mexicana de Cuentacuentos. Vamos a platicar también que al final que nos diga sus redes sociales y la página de la Fonoteca para que puedan buscar sus cuentos. Traductora del francés al español del libro Hoy, Bonjour, Madame Lamort, escrito por Pascal Teulade, que es Buenos días, señora muerte. Y para contar esta historia ofrece una versión escénica con sus ayudantes, títeres. Recientemente hizo una traducción, esta vez del portugués al francés. Y bueno, esta está la Griffith, la jirafe. Y al español es el zarzal y la jirafa de un cuento brasileño, O Sabia e a Jirafa, escrito por Leo Cuna y para la cual sigue en busca de unas editoriales interesadas en publicarla. Feliz de viajar y conocer otros países y gente gracias a los cuentos, acaba de regresar de Perú, donde la recibieron con mucho entusiasmo y a todos agradece el prestarles sus oídos para escucharla. Muy bien, bienvenida. Bienvenida y ahora sí, Gracias. ahorita nos platicas de estos proyectos y ya escucharemos la pronunciación correcta. Pronunciación correcta. Bueno, no tanto del proyecto, sino de lo que nació cuando estuve en la Alianza Francesa, l'heure du conte. Oh, que es La hora la es hora l'heure, la hora del du cuento. conte, el cuento es conte. Una observación. No Sí. soy de Estados Unidos, no soy de idioma inglés. En francés no hay ay, es una i Ah, latina, como en español, ok. igualito. Eso es para Perfecto. la gente que a veces confunde el anglosajón con el francés, que es un idioma Sí, latino, igualito que el español, que el igualito que el portugués, español. que el italiano. O sea que hay no existe con la letra I, para nada, nunca jamás. Perfecto. Ay, qué hermoso. Bueno, ya estamos aprendiendo cosas desde el principio. Muy agradecida de que hayas aceptado, de que estés por acá con nosotras y platícanos un poquito, Caroline, compártenos cómo fue tu infancia en Francia, cómo era, cómo fue esa Caroline de pequeña. Mi infancia en Tenía, Francia, pues fue, yo no sé, creo que medio sin sabor. Soy de la última de una familia de 5. No tenemos, bueno, cada uno de 2 en 2, pero con la mayoría de mis hermanos internados y yo sola, o cuando no estuve sola, no me di cuenta de que estaba mi hermana mayor viviendo con nosotros. Entonces fui una niña, pues, sola, muy sola desde los 8 años, porque mi hermana que está justo antes de mí, como era muy hábil intelectualmente,
pasó así de año y llegó a la secundaria a los 10 años. Y yo pues seguía con apenas, o no tenía los 8 años todavía cuando se fue, desapareció. Era lógico, era normal, no me pareció anormal para nada, pero entonces me encontré pues una hija única, lo que no era, nunca me sentí como hija única porque mis hermanos sí estaban presentes, bueno, mínimo en mi mente, pero sin ellos, ¿no? Además, mi mamá trabajaba, mi papá, bueno, en aquel entonces no era muy común, las mujeres, bueno, de cierto medio, ¿no? Social, no trabajaban porque, pues, que se hacía, ¿no? Y ella tuvo que trabajar porque mi papá siempre estuvo enfermo. Y entonces, a veces estaba mi papá o otras veces estaba en el hospital o en casa de reposo, no sé qué, pero recuerdo noches que mi mamá trabajaba, pero necesitaba airarse, entonces iba al teatro, saliendo de trabajar, pasaba a la casa y se iba. Y me dejaba con mi papá, claro que cuando estaba él. Y entonces jugábamos a los ajedrez, al ajedrez él me enseñaba y bueno, no me gustaba mucho porque perdía, parece ser que bueno, no me gustaba perder. Y me contaba una historia que medio recuerdo que me gustaba muchísimo, pero no aguantaba que no fuera realidad. O sea que entré sin saber a los cuentos por ese cuento que según yo venía de Escocia. Y entonces, no sé qué pasaba, pero había una escalera y el protagonista de la historia, supongo, subía y supuestamente iba a volar. Pero en ese momento no sé qué pasaba, pero para mí que era cierto, era real. Y en ese caso mi papá me decía que no. Y entonces, fúchila, ¿por qué me cuenta historias así maravillosas que no son ciertas? O sea que no me... no. Pero, y, y pues nada, me di cuenta de esa soledad y de esa, no sé, esa burbuja sin gran interés hace poco tiempo, pero sí fue cierto que no fue una infancia muy alegre. De lo que, de mi conciencia de hoy, fue, no sé, algo, en fin, cada Y uno vive lo que vive, ¿no? claro, y sin embargo te tocó como mm, tocar lo de las historias, ¿no? Sí, sí, pero eso fíjate que me llegó, bueno, me gustaban los cuentos, eso sí, no sé por qué, incluso bueno, cómo es la vida, ¿no? Mi hermana mayor me quería mucho y hacía regalos y yo recuerdo, yo no leía, teníamos libros en la casa, pero me costaba leer, no era lo mío. Y me regaló un libro de cuentos, un álbum, Los Cuentos del Sol. Yo creo que de esos cuentos, de niña, leí uno solamente. Y no había un montón, pero había como, no sé, unos 5 o 6, algo así, leí uno. Y, y- pero me metí, bueno, entré en la cuentería bueno, cuando empezó el renacimiento de la cuentería en Francia, más o menos 10 años antes de que aquí bueno, no sé si en todo el continente, pero mínimo en México, y de cierta manera me obligaron porque trabajaba en una institución donde el psicólogo nos pidió a una compañera terapeuta motriz y a mí que organizáramos lo que se llamaba grupo de palabra, pero partiendo de cuentos. Y entonces, precisamente, uno de los que restauró la narración oral se llamaba Henri Gugo, otro era Bruno de la Salle, y Henri Gugo empezó por los años 77, 8, 9 a escribir libros bien interesantes porque sus libros los tituló El árbol de. El primero fue El árbol del sol y en esos libros plasmó cuentos no suyos, sino recopilados de diferentes países del mundo, o sea que ninguno, bueno, uno solo de sus libros, el, el último yo creo con un montón de cuentos, que no se llamó el libro ese, sino La Biblia del Búho,
tiene puros cuentos de Francia, de toda Francia, de todas sus regiones. Pero puede haber de otros países de Europa, puede haber de África, de Asia, de Oceanía, igual. Entonces, en esos libros, bueno, ese primer libro que lo compré o lo conseguí, no sé cómo, había cuentos no tradicionales, no cuentos de hadas, de cuentos sí, totalmente tradicionales, pero no de los conocidos como cuentos de hadas. Y entonces no pescamos en ese libro cuentos para la población que teníamos, ¿no? Para quienes abríamos esos grupos de palabra. Buscábamos más en los cuentos de hadas, donde hay más cosas donde se podían reconocer sin saberlo, ¿no? Para modificar, para ayudarlos a salir de sus problemas, ¿no? Incluso en ese momento en Francia se encontraba un gran director de teatro que trabajó muchísimo en la calle, que era brasileño, Augusto Boal, y daba talleres bueno, daba talleres, sí, seguimos uno con mi compañera, y su gran trabajo era en la calle, donde él y sus actores actuaban una situación muchas veces de violencia, una situación que según él iba a hacer que la gente, los pacientes reaccionaran, ¿no? Para decir, no, pero ¿qué están haciendo? No, no, así no se hace. Y entonces partiendo de los cuentos que narrábamos o leíamos a los niños, donde ellos tenían la posibilidad, alto, aquí se detenía el cuento y ellos lo modificaban a su manera, como ellos hubieran querido que ocurriera. Entonces ahí empecé a trabajar con cuentos, pero no contaba, solamente leía. Y después, cuando dejé ese trabajo que nos vinimos para México con mi esposo y la familia, 3 años después empecé a trabajar en la Alianza Francesa en la biblioteca y yo dije a la dirección, yo quiero que allá haya cuentos, acá haya cuentos. Y entonces invitamos a los grandes de kinder y los pequeños de primaria a que escucharan los cuentos que les iba a leer. Y después, como los maestros me dijeron, bueno, pero no, tienes que poner imágenes que sea más entendible para ellos, que muchos apenas entraban en el idioma francés. Entonces puse ilustraciones, nunca mías, bueno, las arreglaba a mi manera, pero partiendo de las ilustraciones de los cuentos que encontraba o partiendo de lo que me evocaban, y de tal manera que, bueno, a veces sí, después de contarlo así, lo contaba en español, pero con la ilustración ya era más accesible y seguía leyendo, pero nunca se dieron cuenta los niños de que estaba leyendo los cuentos. Para ellos los estaba narrando. Y eso duró hasta el 2000, bueno, no, hasta que por fin conociera a narradores en México por un festival de Villa Antirión. Yo creo que fue la edición 11 en el 2000, yo creo que no fue en el 2000. Sí, un poco antes, yo creo. No sé exactamente cuándo, sí, 99, 98 o 2000, pero, y entonces, bueno, nos pusimos en contacto, tuve sus datos y todo eso, y poco a poco me metí, bueno, seguí su festival cada año hasta que un día me propuso, le dijo a Moisés Mendelewicz en un taller que estaba dando él, ¿y por qué no la sacamos como narradora? Y entonces tomé su taller en el 2003, el taller de Moisés, y ya salí narrando. Al poco tiempo, incluso una vez le escuché decir a Inés Grimland, una vez que fue un festival que conjunto el de, ¿cómo se llamaba? Habla Palabra, yo creo,
el festival de, sí, habla palabra, bueno, de la Ciudad de México por, ah, por Vivian. Ajá, es el de Vivian Coi- Trump. Sí, coincidió con él, fue en el 2006, con la fiesta de la francofonía, y Ujú. entonces me tocó coincidir en Bellas Artes con, ¿cómo se llama? Con una gran narradora haitiana que vivía en Francia que se llamaba Mimi Barthélemy, digo se llamaba porque ya nos dejó. Ujú. Y después de, bueno, entonces había un canadiense, había ella, estaba yo, a lo mejor otra francesa que se llama Judith Harders, que ya no sé nada de ella, pero sigue viviendo acá. Y finalmente, digamos, en los camerinos, bueno, después de la función, escuché a Moisés decirle a Inés Grimland, ella ya era contadora o era narradora. Cuando yo no lo sabía, pero él lo sintió y bueno, pero me permitió volverme narradora, porque sin, ¿cómo se llama? Porque empecé en el laberinto a leer. Sin Francisco Ibarlucea nunca hubiera, y sin Moisés, y sin esas palabras que me permitieron saber que sí podía contar no solamente a niños, bueno, ni leer, empezar a contar y a adultos, fue gracias a ellos. Sin ¿Y ellos seguiría, pues, y cómo fue penúltima. el cambio para ti de leer a narrar? ¿Y te Pues a ver, gustó más narrar? ¿Te no atrapó? sabría decirte, pero lo que sí, yo creo que cuando leía, no sabía contar, pero sí sabía leer. Y te voy a comentar que hace poco di una función, bueno, de un espectáculo que me gusta muchísimo, que no es narración, es lectura. Es una lectura que dura más de una hora. La vez pasada duró hora y media, que es algo largo, pero no es pura lectura. Viene ilustrada con imágenes de la persona de la que estoy leyendo partes de sus memorias y también sus canciones, o sea que hay interrupciones. Bueno, las imágenes no interrumpen nada, pero las canciones, claro que sí. Bueno, interrumpen mi voz. Y saliendo de la función, que fue una función muy bonita, muy hermosa, la reacción del público fue impresionante. Ninguno me habló de mi lectura, sino de mi narración. Entonces, cuando leo, si leo bueno, con las bueno, entonaciones y todo eso, la gente finalmente, si hay otra cosa que mi voz, no se da cuenta de que estoy leyendo. Entonces, yo creo que en mi manera de leer ya estaba narrando. Ya O estaba. sea que no sentí el paso, no sentí el paso. El paso lo sentí mucho la primera vez que leí en el laberinto, porque nunca me había enfrentado a un público adulto. Para mí que yo bueno, yo de niña en narración, ¿no? O sea, cuando no empecé, pero cuando estaba en el taller de Moisés, nunca había narrado para adultos, nunca había leído para adultos. Entonces, la primera vez que me atreví a hacerlo en el laberinto, pero mi hoja estaba así todo el tiempo, fue terrible, ¿no? Y, y no, yo no sabía por qué, bueno, no estoy muy, como se dice, muy suelta con los adultos, ¿no? Cuando en grupo casi no participo porque no me viene, porque no voy a saber, o porque, bueno, si escucho, soy más, ¿cómo se llama? Más, ah, em, como los monjes, ¿no? Soy más, eh, se me van las palabras, es Está horroroso. bien. ¿Sí me entendiste? Que soy Sí, contemplativa, soy ok. más sí, me puedo pasar horas, bueno, exagero un poco, contemplando cosas de la naturaleza o flores o no sé qué, y pero no soy tan de expresarme, ¿no? Y entonces, así, frente a un público adulto, nunca hubiera pensado ser capaz de eso. Y esto fue gracias a Moisés, que la primera cosa que nos pidió, trabajar un cuento para adultos.
Y bueno, y finalmente sí salió, pero y para mí no era que los cuentos eran para los niños, no, pero que no sabía que sería capaz. Y finalmente me encanta contar a los adultos. Justo. Para mí contar a los niños sí lo puedo hacer, pero no es tanto lo mío. Me es más difícil, no, creo que sí los atrapo, pero me es más difícil, ¿no? No soy, Ujú, creo que suficiente activa o no sé. ujú. eh, Te pero bueno, encontraste mejor con el público adulto, más cómoda. me gusta muchísimo, me Ujú. gusta. Incluso me di cuenta, bueno, con los niños también, sí, yo creo que, no sé si mi voz, porque muchas veces me hablan de mi voz, pero logré varias veces captar la atención de un público horroroso que eran dos en un café o no sé qué, era una bola de dos que estaban aquí y hablaban, porque no habían ido para escuchar cuentos, desgraciadamente estaba en su paso. Finalmente me dirigí a ellos y ya, se portaron muy bien, hasta me escucharon, pero ya les contaba a ellos. Los demás seguían atentos, pero bueno, igual con niños. O sea que sí, soy capaz de contar para niños. Yo recuerdo a bebés que empezaron a llorar, les conté a ellos y ya, ni más llanto. O sea que sí, sí soy capaz de, pero no me siento no sé, tan buena como otros con los niños. Oye, Sí, hace rato platicaste algo que me dejó ah, pensando pensando. Platicabas de Augusto Boal. sí, A lo mejor me voy a regresar mucho, pero me gustó mucho esto que dijiste, que de igual manera como Augusto Boal planteaba sus obras de teatro en la calle, que era que la gente participara, ustedes lo empezaron a hacer con los cuentos y que ustedes planteaban una historia y el niño detenía y podía cambiar la historia. claro que sí, claro que sí. Y fíjate que en ciertos festivales te piden un taller. El primer taller que di fue de uno a otro, partiendo de un cuento que me gusta muchísimo, que está lleno de problemas, que, bueno, antes no lo contaba, ahora lo cuento, pero para el taller no, lo leo. Y porque lo tienes que leer varias veces. La primera vez para, bueno, está en blanco, la mente de la gente escucha el cuento de Peapa. Y luego lo vuelves a leer o lo vuelves a proponer diciéndole, bueno, cada vez que usted tenga una duda que no le guste como está ocurriendo, bueno, usted dice alto y da su versión de lo que va a suceder. Y entonces así pasas del cuento original a otro que tú vas imaginando o vas volviendo otro porque no estás a gusto con eso. Tú piensas que podría haber una solución a este problema. Tú ofreces tu versión para que el problema ya se disuelva. Y al final puedes obtener miles de cuentos distintos del original. Incluso una vez me pidieron que diera ese taller a niños, bueno, antes de que yo narrara, llegó una clase de, ¿qué nivel? El cuarto de primaria o el tercero de primaria. Fue muy interesante porque yo les propuse dos cuentos para que escogieran cuál quisieran modificar. Y entonces primero leí uno, no sé cuál primero, era uno chino, de esos que me encantan porque no sé si conoces muchos cuentos chinos y la maravilla de los pintores chinos. ¿Sí conoces? Y entonces, bueno, había ese y otro que era más como cuento de hada, y ese escogieron. Pero lo que me impactó muchísimo antes de que escogieran fue su reacción involuntaria después de escuchar el primer cuento. Su reacción fue, haber escuchado les ocupó tanto la mente que tenían que tomar su soplo, ¿no? Después de haber escuchado un cuento.
nada más el escuchar me impresionó muchísimo. Me dije, pero cuánta tensión al escuchar algo que atrapa, ¿no? Eso fue, ¡puf! Y después, bueno, trabajamos el cuento que escogieron, claro que todos, y entonces en 3 sesiones de 1 hora, yo creo, cada vez, y finalmente yo no lo tengo, no lo guardé porque yo escribí el cuento que había salido de sus bocas al final, porque no era imposible que ellos lo hicieran, ¿no? Igual, y ellos ensayaron contar lo que había salido de todas sus modificaciones. Pero yo les hice el cuento y se lo llevé a la escuela, se lo leí. No sé si volví a leer el original para después leerles su versión. No sé, hubiera sido interesante, no sé si lo hice así hace muchísimo tiempo, no recuerdo. Pero sí, 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 efectivamente puedes cambiar el, el proceso del cuento, su Se me caminar hizo y... muy interesante porque sí Sí, conozco el teatro que plantea Boal, pero ajá, jamás había escuchado plantearlo ajá, desde la escucha de un cuento. sí. Y me pareció, Sí, sí. Bueno, nosotras lo trabajamos así porque nos pidió el psicólogo que partiéramos de cuentos, ¿no? Entonces nos dijimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Tuvimos muchísima suerte porque en ese momento precisamente estaba Augusto Boal en París y ofrecía ujú, talleres de eso, precisamente stop, no es alto, sino stop. En el momento en que, bueno, él no creo que nos haya ofrecido cuentos, no, pero nos presentó situaciones que no metodología. aceptábamos. Y es lo mismo, en Ujú, los cuentos, bueno, hay un problema, es algo inaceptable o algo aceptable, pero bueno. ujú. Sí, mucho de esto de las injusticias, cuando un niño ve que o siente que algo no es justo y quiere Ajá, sí, decir injusto o, o que no le conviene, por esa razón. también. Puede ser otra cosa que la injusticia, puede Ujú, ser otra cosa también. Ujú. sí, sí. Bueno, son muchas posibilidades. Pues muchas gracias por Sí, compartirnos esta parte sí, eh, ajá, que yo desconocía y que me pareció muy ajá. interesante. Sí. Y bueno, platícanos ahora de cómo son tus procesos creativos, Carol. ¿Cómo montas un espectáculo? ¿Cómo vas escogiendo los cuentos? ¿Qué te atrapan? ¿Qué tipo de cuentos son los que te atrapan más? ¿O cómo es que resuelves? Por ejemplo, hablabas de un espectáculo donde haces una lectura de la vida de una personaje en especial y por qué lo escogiste. O sea, un poquito, platícanos, si quieres, de algún Sí, espectáculo en especial y compártenos. sí, pues la verdad no creo que sea capaz de contestarte bien la pregunta, pero, pero porque no siento lo que hago, no lo tengo mentalizado, no lo tengo intelectualizado, sale solito. Por ejemplo, para esas memorias de Barbara, su piano negro, una persona que en aquel entonces, que me conoció hace un tiempo y le gustaba muchísimo lo que hacía, un día me enseñó el libro, me dijo, haz algo con eso. El libro de Barbara son sus memorias inconclusas porque murió, y yo digo que qué bueno que haya muerto tan pronto, porque empezó sus memorias en abril y falleció en noviembre. Y de abril a noviembre llegó hasta el año del 64. Murió en el 97. Hubiera podido acabar sus memorias, hubieran sido miles de páginas, me hubiera sido imposible acortar, porque acortar esas memorias suspendidas, pues fue difícil, tuve que cortar y cortar y cortar y cortar para poder dar un espectáculo. La primera vez que lo di, quien me ayudó con las fotos me dijo, ¡oh! ¿Hora y cuarto? Pero eso, una lectura así nunca va a salir. Y salió perfectamente por las ilustraciones, por lo que venía. Hubiera, hubiera sido imposible que yo diera la lectura así. La gente no hubiera entendido muchas cosas, no hubiera paseado, no hubiera... Te hablo de paseo porque la vez pasada en Perú, precisamente bueno, casi todos me hablaron después de la función, y uno me dijo, me pasé por París, estuve en París,
descubrí París y estuvo con la mente en París, porque, y en realidad, la mujer cuenta su vida, que fue una bonanza durante la guerra, era judía. Entonces, bueno, estaban en un lugar, en otro, no pararon de moverse, de ser nómadas, ¿no? Y él, toda la función estuvo en París, o sea que, y bueno, pero sí, te hablaba entonces de las imágenes y del vivir finalmente, acompañarte, pero eso, bueno, no podía proponer en México la historia de una persona sin que la gente entendiera dónde andaba la persona. No hubiera sido imposible. Entonces busqué fotos y bueno, mi gran falla en eso, en ese montaje, es que no supe, no, en aquel entonces no saqué los créditos. Eso no está bien, pero no lo hice voluntariamente y ahora me sería imposible recordar de dónde saqué esas fotos de ella, ¿no? Y eso me disculpo, lo siento mucho, pero bueno, así fue. Y al mismo tiempo me parece más triste porque para ofrecerlo en Francia sería imposible por esas razones. En el extranjero a la gente no le importa y lo puedo hacer, pero incluso me lo aceptó la Casa de Francia, me lo aceptaron alianzas francesas, nunca me dijeron nada, pero sería algo muy oficial. No, no se podría. Qué triste, porque sí, es algo cada vez que lo doy y que veo la reacción, me digo, bueno, y qué triste que no lo pueda así hacer en Francia, no oficialmente. Quería comentarlo hay una película más o menos reciente de esta mujer que está hecha por uno de sus sobrinos y tuve la tentación de ponerme en contacto con él para decirle, bueno, yo tengo algo de su tía, ¿no? Sobre su tía, no sé, pero después me dije, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Él me va a decir, ¿y de dónde viene eso? Ser incapaz de... Bueno, eso fue para el montaje de este libro, ¿no? Pero cuando me preguntabas de cómo nacen las cosas, no sé, cuando traduje ese que aquí tengo y que al traducir me dije, yo no lo voy a contar. O sea que se me vino la idea de ofrecerlo, pero con personajes, ¿no? No, ahora sí lo cuento, pero en un principio no hubiera podido, pero ¿por qué no? No fue una búsqueda mía, la búsqueda vino solita. O sea que por eso te dije, no sé si vaya a poder contestar realmente tu pregunta. No soy, no soy, diría yo, tan intelectual para pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? Como sale solito. Es impresionante, pero sí, mira, que sí, bueno, el que traduje para el cual busco bueno, unos Editorial. editoriales interesadas porque lo traduje, sí, editoriales, sí, porque lo traduje, ¿sí me escuchas? Porque está inestable Sí, es inestable mi internet. Sí, bueno, ah, lo traduje al español porque me lo pidió el traductor, el escritor. Antes lo había traducido al francés y me dijo, pues tú que vives en México también en español. Bueno, y no encuentro editoriales. Pero entonces, en un principio lo leí primero en portugués, después en francés. En español no, lo había dado, pero una adaptación que había hecho, la traducción no la leí todavía, o no lo hice. Pero, y ahora últimamente empecé a contarlo. Y la primera vez que lo conté bueno, yo necesité una jirafa y necesité un pajarito. Entonces tenía los dos. ¿Y el pajarito cuál era? No recuerdo. Fíjate que no recuerdo la primera vez que lo conté. Sí, el pajarito era más o menos así. Era de origami, ¿no? Perdón. ¿Sí lo ves? Pero no era este. Y después preparé el cuento para Perú, precisamente. Y mi jirafa me lo hubiera llevado, pero para que se detuviera parada, necesitaba un frasco, entonces iba a pesar y no sé qué, me dije no. Y de repente no sabía lo que iba a hacer. Y de repente lo estaba contando, preparándolo. De repente mi brazo se levantó y eso fue la jirafa.
Y finalmente, levantando el brazo completamente, parece más, bueno, de lejos veo más como un avestruz, pero es mi jirafa. Pero, y salió solita, de repente, estaba contando y de repente se movió mi mano y se volvió como cabeza de jirafa. Pero no lo pensé. O sea que ves, las cosas se hacen solitas. Claro, veo De, como de que veras lo que que tú no, dices, ajá, te no van busco. sucediendo. De Ajá, repente cuando estoy, exactamente, ajá. Entonces no sé si por qué ya estoy tan metida en esos personajes que ya están en mí y salen de una manera u otra, no sé, pero no lo trabajo, no lo busco. Después, bueno, cómo acomodar y todo eso, y hay cambios. Por ejemplo, mi viejita un día iba a Querétaro para proponer cuentos, incluso, claro, mi viejita con la escenografía y todo eso. Bueno, de México a Querétaro son 3 horas. Me detuve en la estación de los camiones y, y voy a comer y de repente ¡ah! Tenía 3 maletas. Conmigo había 2. Había olvidado la más importante donde estaba todo lo de mi viejita. Regreso donde me había sentado, en la banca donde había dejado mi maleta, una llana, ¿no? Donde puedes colocar así, cosas así para que no se maltraten. Am, una pareja, les digo, ¿no vieron una maleta así negra? Ah, sí, una persona se la acabé de llevar, una persona, un señor de camisa, no sé qué. Nunca la volví a encontrar y me dije, ¿qué voy a hacer? Y ya no tenía mi viejita, que era de cartón en aquel entonces. Entonces, bueno, también me faltaban portadas de cuentos que iban a narrar. Todo eso desapareció. Y una tela, bueno. Y yo pues volví a sentarme para comer y me dije, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Bueno, las portadas, escribí el título en la servilleta de donde estaba comiendo. Ya tenía, no las portadas, pero mínimo el título. Eso quería que vieran los niños, ¿no? Y la viejita sigue pensando, seguí pensando, y finalmente mi puño se volvió su cabeza, mi puño se volvió la viejita. Y al puño pude ponerle una tela que me quedaba en otra parte, que era como lo que se ponía en la cabeza, ¿no? Y así la hice y fue muy difícil acostarla, ¿no? Bueno, cosas que nunca había hecho además. Y, pero después la que me había contratado me dijo que no sé qué, le dije, pero ¿a qué no es así? Normalmente no es así. Le dije, pues no, perdí todo. Y no se dio cuenta de que era algo que estaba improvisando de cierta manera, que mi viejita no era mi puño, pero no la vio perfectamente bien esa viejita. Y salió así, no lo había trabajado. Bueno, lo pensé y me dije, bueno, va a ser así. No puedo no tenerla, no tengo que. O sea que a veces las cosas salen así. entonces la vida te dice, ahora te toca hacerlas diferente. ¿Mi viejita no la conoces? Ah, perdón. Sí, Sí, que te decía decía que que ya tengo la viejita desde hace mucho. ¿Tú no la conoces o sí? ¿Nunca la viste? ¿O no sí la la he viste? visto, no la he visto. Creo que, no sé Ah, si tienes por ahí fotitos que he visto, pero mm, sí, seguramente. Pero bueno, está muy lejos, no voy por ella porque si no sería mucho, a estás menos de que quieras verla aquí ahora. como Pero, quieras, como pero quieras. no, está muy lejos. Pero, ¿qué iba a decir? Pues hay que encontrar un lugar donde dé la función. Fíjate que yo la propuse para el Día de Muertos en el Centro Cultural, ya no se llama así, de Brasil, que está cerca de mi casa, de donde vivo, y no tengo respuesta todavía si les interesa o no. Desgraciadamente no he contar cuando sea en el año, pero es más ad hoc para el Día de Muertos, ¿no? Pero si no, bueno.
porque la muerte es de diario, no es de un día así. Ah, ya no te Sí, escucho. siempre está con nosotros Ah, la muerte. ya. Pues sí, pues sí, pues sí, Caroline, pues sí. ¿alguna historia Es que nos parte de quieras nosotros. compartir? ¿Alguna historia que nos quieras Y compartir? internet, sí, sí. Pues yo pensé en dos. Pensé en esa, precisamente, o pensé en el por qué existen los cuentos. Así que lo que tú prefieras escuchar. No, no, la que tú quieras. Tú dime cuál. Perdón, Tú escoge la que quieras contarnos. pero ¿qué dijiste al último? La que tú quieras, Ajá, bueno, la que sientas. pues entonces, sí, entonces a lo mejor la de hace mucho tiempo, cuando no existían los cuentos, porque a lo mejor tú sabes por qué existen y desde cuándo, pero igual y no lo sabes. ¿Quién los hubo? Fue una mujer, una que algunos podrían llamar Sherazada, pero así no se llamaba. Incluso no sabemos nada de su nombre. Había una vez, la primera vez, en el gran bosque de los primeros tiempos, una mujer y su esposo, leñador. Juntos vivían en una pobre choza en medio de un claro. Vecinos no tenían otros que animales salvajes. Y lo único que veían pasar por la lumbrera fuera de la casa eran vientos, lluvias, soles, lunas. Y la verdad, la mujer estaba acostumbrada, se había acomodado a esta su vida. Sin embargo, algo le hacía llorar. Ese algo, la brutalidad de su esposo. En verdad, él nunca la abrazaba sin antes haberle dado su merecido. Besarla, nunca jamás sin antes haberle pegado. Y la mujer, vieran por sus mejillas. Y cuántos golpes recibió sin una palabra. Hasta el día en que, nueva aurora, ella estaba viendo al hombre alejarse hacia el bosque para su oficio. De repente no supo ni por qué ni cómo, pero sus manos se colocaron por ambos lados de su cadera. De repente, una sonrisa inmensa abrió su cara. Acaba de darse cuenta que una nueva vida se desarrollaba en su vientre. ¡Un hijo! Pero de repente su felicidad se volvió terror. ¿Y qué le va a pasar? Si mi esposo me sigue pegando, igual y lo lastima o lo mata antes de que nazca. ¿Qué hacer? Dios mío, ¿qué hacer para que ya no me pegue? Y la mujer, todo ese largo día, estuvo pensando. Y también lo hizo que al atardecer una idea acá en su mente. Esperó al hombre. Vio cuando llegó. Vio cuando dejó el hacha para agarrar el palo. Vio cuando lo levantó y le dijo, espera, momillo, espera. Hoy tengo que contarte una historia. Escúchala primero, luego me pegarás. La mujer no sabía lo que iba a decir, pero en ese preciso instante de su boca brotaron unas palabras que juntas formaron una frase. Esas frases se juntaron formando una historia. Y el hombre, escuchando, perdido, hipnotizado,
La noche pasó mientras contaba. De repente, acababa de ver la luz de un nuevo día. Y el hombre, después de... entendió que ya era hora. Dejó el palo, agarró el hacha y salió. Al atardecer, la mujer escuchó cuando abrió la puerta con fuerza. Corrió hacia él. Espera, amo mío, espera. Hoy debo contarte una nueva historia. Escúchala primero, luego me pegarás. Al igual que la noche anterior, una historia igual de preciosa, de encantadora, detuvo al hombre que él, con el puño detenido como por un hilo invisible, se quedaba listo para... Pero no, se quedó escuchando hasta que divisó la luz de de un nuevo día cuando la mujer acababa de callar y supo que tenía que ir al bosque. En la noche, otra historia nació. Y así durante 9 meses la mujer contó cada noche para proteger al hijo que llevaba dentro. Llegó el día, ese día en que nació el niño. Al verlo, el padre conoció el amor. Y cuando llegó el amor, pues los cuentos de los 9 meses invadieron la tierra. Bendita sea esa mujer que dio luz a los cuentos. Porque yo pregunto, ¿y sin ella los palos seguirían los únicos en tomar la palabra? Gracias, madre de los cuentos. Muchas gracias por compartir, Caroline, esta historia. No, Queda, me parece perfecta de todo este recorrido que nos has compartido, de las historias, de cómo llegaron a tu vida, de lo que han significado para ti, de lo que tú has hecho con ellas, cómo has trabajado y cómo con esta historia justo es, los cuentos son poderosos. Ahí está, ¿no? Radica su poder, es muchísimo más de lo que nos imaginamos, quizá, o que conocemos o que hemos visto. lo que acabas de decir, fíjate, lo tengo en una frase que no es mía, pero no sé de quién es. Hace muchísimo tiempo que la apunté, pero no sé si tenía una fuente. Bueno, no se mide la importancia de la palabra al ruido que hace, sino a lo que despierta en uno. Yo creo que es lo que acabas de decir, exactamente. Y la Sí, palabra permite muchas cosas. claro. Bueno, Caroline, estamos ya por cerrar, por despedirnos. ¿Quieres compartirnos cómo te fue en Perú en esta última parte? ¿Qué fuiste a hacer por allá? ¿Quiénes te invitaron? ¿Qué festival? Platícanos un poquito para que ya eh, nos enteremos que esto es Pues lo último que has hecho. sí, finalmente no fue festival, fue un encuentro entre dos, bueno, entre dos, con dos, una actriz de Colombia que es muy linda y trabaja muy bien, que nos propuso algo que se llama, bueno, en Trujillo. La invitación fue por parte de comediantes itinerantes, una compañía de Trujillo que trabaja en esta zona, y no solamente en La Libertad, yo creo que en otros departamentos también del Perú, pero su sede está en Trujillo. Y entonces invitaron a esta compañera Cristina Malfa, yo creo, bueno, una actriz de Pasto, Colombia, que fue muy interesante lo que nos contó de dónde es. Es una región de Colombia pegada a Ecuador, y que está muy mal vista por Colombia. Colombia rechaza esa parte de Colombia porque son más ecuatorianos y no sé qué, y que fuchila que no sirven, o sea, que los ven muy mal. Y lo que contó, lo que trabajó, lo que ofreció como obra era precisamente la rebelión de una chichera cuando Colombia vendió la sal a no sé qué empresa
impidiendo que la gente del lugar pudiera tener sal. Y entonces fue una rebeldía de esta Felipa Chichera y lo actuó de manera muy, muy, muy interesante con la escopeta, era una de las cucharas con la que mueven la chicha, ¿no? Bien interesante todo lo que ocupó como material para dar vida a su obra, ¿no? Y yo allá ofrecí entonces ese espectáculo que me gusta muchísimo de Barbara, porque además las funciones las dimos en una alianza francesa, la de Trujillo. Y entonces cuando me invitaron para allá, yo me dije, bueno, llegando de México, llego a Lima. Entonces, si paso por Lima, no voy a correr hacia Trujillo, puesto que en Lima ya fui varias veces y conozco a unos narradores y otras personas que ofrecen lugares para contar. Escribí y me tocó bueno, conté en 3 lugares en Lima. Uno que es, diría yo, un lugar donde se presentan narradores cada sábado, así, en un, en una, en una feria de libros, feria abierta a diario, yo creo, pero al fondo de la feria es un montón, como un mercado grande, pero de libros, de, de segunda mano, de primera mano, pero de ediciones, yo creo, más o menos sencillas, ¿no? Bueno, igual y puedes encontrar de todo, no sé. Y hay una biblioteca, y en el foro biblioteca que está abierto, hay cuentos los sábados. Entonces hay 2 propuestas. Bueno, una sola propuesta, cuentos de 11:30 a 1. Pero la parte de 11:30 a el foro para contar, tú dar una función. Entonces, allí me fui a dar una función que propuse con, con eso, con mi libro de cuentos, que es un libro que me gusta mucho porque tiene 2 caras. Esta, no sé si ves muy bien lo que dice, pero tiene esta también. O sea, que dice Mon livre de contes. Y entonces, según cómo se abre, la propuesta es en español. O no, perdón, sí, aquí. O la propuesta es en francés. O sea que son 10 cuentos, pero nadie los escogió en español, en francés, si no hubiera tenido que contarlo en francés y después en español. Pero bueno, no se hizo. Y, y ese precisamente no, lo propuse solamente allá, sí, porque tuve muchísima suerte. Bueno, el británico me aceptó una función de algo que me gustaba mucho, que propuse de mi margarita. Mi margarita es una margarita con pétalos y cada pétalo tiene un cuento. Entonces, para saber cómo se quiere a uno o cómo se le quiere, pues hay que sacar un pétalo y cada pétalo tiene un cuento con o sin amor, pero bueno, que le va a dar la respuesta. Y eso fue no había mucho público, pero y cada vez les digo, bueno, si les gusta el pétalo, se lo quedan, si no, me lo dejan, pero bueno, volaron los pétalos de tal manera que uno que no creo que no haya sacado, o igual y hubiera sacado un cuento, pero me dijeron ya alto, porque ya el tiempo ya, al final me dijo, ¿puedo escoger un pétalo? ¿Me puedo llevar un pétalo? Bueno, y también me tocó otra función muy linda también, y me tocó muchísima suerte porque presentemente ya no aceptan más contratos, más contratar a gente, lo supe por una peruana que no vive en Perú, en Lima, que fue a la Casa de la Literatura peruana a ofrecer un espectáculo, le dijeron no, presentemente no. Y a mí sí me dieron una función, bueno, ya lo habían hecho yo creo, pero bueno, o sea que fui afortunada, es un lugar muy, 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 con mucha aura, con mucha, no es cualquier lugar. Y fue una función muy linda, fue distinta, la propuse, no propuse mi libro, pero propuse las cuentas de mi collar, donde el público se acerca y escoge una cuenta donde hay un cuento, claro que específico, ¿no?
eh, y estuvo muy lindo. Y ahí sí fui donde, bueno, mi jirafa, sí, tenía, y la jirafa salió también, la jirafa y el zorzal. En español, usavilla es el zorzal. Y usavilla es muy interesante porque, sí, me gustó muchísimo porque sabía es una palabra tupi, o sea que no es una palabra portuguesa para nombrar ese pájaro símbolo de Brasil. Y lo que me gustó muchísimo es que en Perú también tienen un pájaro, bueno, pájaros símbolos de países hay en todas partes, bueno, en muchas partes, pero en Perú su pájaro símbolo es el gallito de las piedras o de las rocas, pero tiene también su nombre en quechua, es el tunqui. Entonces me gustó mucho acercar los dos nombres, ¿no? El usavia en Brasil con su palabra tupi y la palabra, y una en la Casa de la Literatura Peruana supo dar su nombre en quechua, me dio muchísimo gusto. Y sí, sí, sí. Así hablar de las palabras originarias, bueno, de las lenguas originarias que no se dan en la primaria, que no, yo no lo soporto. Yo que les dije, mi sueño sería que cada país que tuvo así un pasado tan importante imponga una lengua originaria en sus primarias. Claro, lógicamente una lengua que es de esta región. No vamos a pedir que enseñen no sé qué idioma en México, bueno, en la Ciudad de México o por acá, sino el náhuatl o el otomí no sé qué, pero nada que no tenga algo que no tenga nada con las raíces de ese lugar, no tendría caso tampoco. Pero que el inglés llegue después, por favor, eso me daría tanto gusto que esos países tengan esta idea, renueven la educación, la enseñanza de esta manera, ¿no? Recordando realmente, no con, no sé, con espejismos, ¿no? Con pareces, parece que sí los tomamos en cuenta, pero es un parecer, no es una realidad, no es, y mueren las cosas, me duelen. Sí, pero qué bonito Mi rebeldía. que pudiste escuchar, cuando escuchamos, aunque sea por lo menos una Sí. palabra que es originaria, es en nuestro cerebro, nuestros oídos, es wow, como si uno fuera bebé y escuchara una palabra por primera vez. Igual fíjate que en Lázaro Cárdenas, hace la última vez que fui, que voy a volver en noviembre, estaba con unos adolescentes, unos de secundaria, supongo, no eran de prepa, secundaria, yo creo. Y conté y canté una canción que me gusta muchísimo, que es Chiquille. Y entonces la canté. Y después les dije, bueno, ¿y alguno de ustedes sabe en qué idioma les canté eso? Porque se la doy. Toma esta flor, guárdala sobre tu corazón porque te quiero con todo mi corazón. Uno dijo, bueno, claro que la había cantado y la había traducido, y dijo en náhuatl. Le dije, wow, tienes toda la razón, es una canción en náhuatl. Era el único en todo ese monto de jóvenes, pero había uno que sí sabía, que supo decirlo. Wow, eso me encanta cuando ocurre. ¿Tenemos tiempo? Dura dos Listas. segundos, bueno, no 2 segundos, Estás, pero listo, ahí medio estás. minuto. Sí, 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 no, estamos bien. Ya nos sí. platicaste qué fue lo que hiciste allá, dónde viajaste, Ajá, pasaste sí, por sí, sí, Colombia sí. y la pasaste Ajá, bien, sí, sí, aprendiste sí, muy también bien. Bueno, cosas. además me tomé vacaciones y fui hasta Chiclayo, hasta Lambayeque, donde pude visitar el Museo de las 7 tumbas o de las no sé cuántas tumbas del señor de Sipay, Sipan,
que fue un encanto de viaje. Y después, regresando a Lima, gracias a una amiga, fíjate que es la primera peruana que conocí en mi primer festival en el 2003 en Colombia, precisamente en Cali, y seguimos en contacto. Ella vive muy cerca de un lugar donde uno se puede bañar en Lima, y me dijo, vamos al mar. Le dije, qué bien, te acompaño. ¿Te vas a meter? Le digo, pues no. No, yo sí tengo un montón de trajes de baño. Entonces nos fuimos y pude nadar en el Pacífico, en un lugar donde sí, fue una maravilla, una maravilla. Era la hora justa en que sí se podía todavía, no había caído el sol y bueno, después estuve gritando de frío por mucho tiempo, pero en el agua, wow, fue una bendición ese baño. Sí, todo eso Sí. alimenta el corazón, la mente de Mm, los cuenteros, ¿no? De sí, las no, sí. narradoras. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, pues ya nos despedimos, Caroline. Nada más, si algo más con lo que quieras cerrar, si quieres también compartir tus redes sociales o en Facebook donde te Sí, encontramos pues, para saber tus próximas presentaciones. A mí me falta ir a ver la señora Muerte, Doña Muerte. Entonces, pues estar ahí atentos, atentas a lo que compartas. y aquí Entonces, está el que te espera, ¿eh? Ese es, bueno, no es tuyo todavía, pero a punto de. sí, yo voy por él. Bueno, nos Muy ponemos de bien. acuerdo. Bueno, Sí. puesto que me pides algo para cerrar, sí, les voy a cantar. Shikiye Sochi, Shikiye Pano Yolo, Pampanimit la sotla, Pampanimit la sotla, Ikanuchi no yolo, Shikiye Sochi, Shikiye Pano Yolo, Pampanimit la sotla, Pampanimit la sotla, Ikanuchi no yolo, lo que significa, toma esta flor, tómala y guárdala sobre tu corazón, porque te quiero con todo mi corazón. Gracias. Muchas gracias, Caroline Mantoy. Vamos a estar atentos, atentas a lo que quieras compartir también a través de la red de narradoras cuando tengas algún espectáculo, este, a presentar. Ahí daremos también o compartiremos la información. Por el momento no tengo fecha, espero tener unas ¿cómo se llama? En un lugar aparentemente relativamente nuevo que se llama Raíces, Ujú. pero creo que sería hasta enero. Ok, Y si no, estoy pero bueno. buscando lugares para dar mi Bárbara, su piano negro. Claro, tus Y, espectáculos. y tú pedías, bueno, los datos de la fonoteca son esos. Ah, cierto, Igual y acá tú creo en lo la. leo. Espérate, ¿cómo? Ya. Ahí está, es www.fonoteca-medio-cuentacuentos.mx. Ahí hay Ajá. varias grabaciones de diferentes narradores y narradoras. Sí, Ahí sí, pueden sí, buscar sí, a sí. Caroline Mantoy para que Y escuchen. si no, pues si me buscan por Facebook, soy caroline.montois. Y ya. Ok, O sea, muy bien. caroline.mantoy. O no, sin punto. Sin punto, no. Es muy fácil. Soy la única. No hay pierde. Sí, Bueno, no soy la única Caroline, pero sí soy la única Mantoy. muy bien. ¿Y, Pues y qué más? ¿Qué más? Pues listo. a ti Pues muchísimas gracias por gracias. invitarme. Muchísimas No, gracias. gracias por compartirte con esa facilidad y esa sinceridad. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta fue la entrevista de la Red de Narradoras México, entre contadas, y nos seguimos encontrando con más historias de narradores y narradoras que en voz de ellos mismos, de ellas mismas, nos comparten sus historias. Nos vemos, espero que muy pronto. Red de Narradoras México.